Pasada la segunda mitad del siglo V, el Imperio Romano está dividido en dos, Occidente y Oriente, con dos emperadores en cada parte. El Oriente, con capital en Constantinopla, es más próspero que el Occidente, las arcas imperiales son más ricas, sus fuerzas militares están en orden y los territorios se mantienen. En cambio, el Occidente está pasando por una situación muy diferente. El Occidente ha sufrido muchos golpes. Invasiones bárbaras, guerra entre generales y gobernantes romanos, emperadores más títeres que gobernantes reales y grandes extensiones de territorios cedidos a pueblos extranjeros. Aunque eso sí, cedidos a reyes bárbaros con sus pueblos, pero a cambio de ser federados de Roma y de formar parte de su ejército, de acudir en ayuda militar cada vez que el emperador o quien sea el gobernante romano lo solicite. A pesar de que el Occidente está pasando por una situación mucho más compleja y complicada que el Oriente, la realidad es que el Imperio Romano de Occidente aún sigue lejos de caer. Hoy en día se sabe que falta poco tiempo, aproximadamente 2 décadas, pero en aquellos momentos no estaba del todo claro, no se percibía la idea de que el imperio fuera a caer. Se podría decir que las condiciones están casi dadas, sin embargo falta bastante tiempo para que se dé la estocada final. Todo lo que le ha estado pasando al Imperio Romano Occidental obviamente lo debilita mucho, pero la caída no es cosa de un momento a otro. Se estuvo gestando con todo este conjunto de cosas que le fueron pasando al imperio simultáneamente a lo largo del siglo V. Aunque pasando el año 450, el imperio todavía sigue fuerte y sus legiones aún conforman el mejor ejército del mundo. Uno de los generales romanos que ascendió en esta época es Julio Valerio Mayoriano. Viene de familia militar y sirvió bajo el mando de Flavio Aecio, un poderoso general que llegó a dominar gran parte del Imperio Romano Occidental. Fue el general que derrotó al rey Atila cuando más amenazado se veía el Imperio Romano. El problema es que tenía una fuerte rivalidad con el emperador Valentiniano III. Ambos generales, Mayoriano y Aecio, fueron muy buenos liderando legiones. Ya está demostrado, y Aecio también desarrolló una dura rivalidad con Mayoriano, porque el emperador lo prefería a él para casarse con su hija, y así entrar en la familia imperial. Pero como Aecio es el que tenía mayor poder militar y político, fue Mayoriano el que terminó siendo expulsado del ejército y desapareció durante unos 4 años hasta la muerte del propio Flavio Aecio a manos del emperador Valentiniano III. Seis meses después, este emperador también fue asesinado. Los culpables, un grupo de conspiradores de la aristocracia romana que buscaban tomar el control del imperio. Los asesinos, unos mercenarios que eran leales al general Aecio y que fueron pagados por el senador Petronio Máximo, quien fue el que se convirtió en el nuevo emperador en el año 455, aunque este nuevo emperador también murió al cabo de 2 meses. Mientras los vándalos se dirigían a Roma para saquearla, Petronio Máximo fue encontrado huyendo al norte de Roma y fue apedreado hasta la muerte. Tras esto, Teodorico II, rey de los visigodos, uno de los reyes bárbaros más poderosos de Europa Occidental, impuso a su propio emperador, Ábito. Pero Teodorico no actuaba solo, tenía aliados poderosos, los más influyentes, la élite romana de la Galia. Esta alianza galogótica impuso a su propio emperador, un emperador más sirviente de los godos y de los galos que de los romanos italianos. Ante sus ojos, Ábito es visto como un mero títere, por ello fue derrotado en la batalla de Plasencia del año 456, su guardia gótica fue masacrada y Ábito terminó siendo asesinado a manos de una alianza entre generales romanos que buscaban restaurar la vieja gloria imperial. Mayoriano es uno de estos generales, Egidio es otro, y es un galo que es fiel a la idea de un imperio centralizado, un imperio poderoso, tal y como lo era antes de toda esta crisis que se desató durante este siglo. El principal choque de intereses que tienen los poderosos generales romanos es justamente la idea que tienen de cómo tiene que ser el imperio, cómo tiene que estar gobernado, mientras que por su parte, los reyes bárbaros federados también juegan a su propio juego político.
Ellos obviamente tiran más para el lado de descentralizar el poder, porque les conviene tener mayor control sobre el territorio donde están asentados. Otro de estos generales poderosos que asesinaron y derrotaron a Ábito es Ricimero. Fue literalmente el que se encargó de ejecutarlo, tras decirle a todo el mundo y difundir la noticia de que Ábito se convirtió en obispo de Plasencia. Ricimero tiene sangre sueva y visigoda, es un bárbaro completamente romanizado y quizás es el más ambicioso de los generales que quieren reconstruir el imperio. Igual que Mayoriano, también tuvo sus victorias militares. En su caso fue contra los vándalos, a quienes derrotó en 2 batallas, una en Sicilia y otra en Córcega. Ambas batallas libradas en el 456, y con estas 2 victorias, Ricimero se ganó el favor de la élite romana. Marcelino y Nepociano también son generales romanos poderosos que quieren recuperar el orden en el imperio, pero Mayoriano y Ricimero son los que se encargaron de derrotar a Ábito y son los que están al mando de las legiones italianas, aunque antes de poner en marcha su plan de restaurar la vieja gloria del imperio romano, primero tienen que enfrentar otro problema: el de encontrar a un emperador occidental antes de que se desate otra guerra entre generales romanos por el control del trono. La única opción de legitimidad que tiene el occidente del imperio de nombrar a un nuevo emperador y salvar la situación de una guerra es el Imperio Romano Oriental. El emperador de Constantinopla, León, tiene que nombrar a un nuevo emperador, pero no lo hace. Solo le otorga a Ricimero y a Mayoriano el título de Magister Militum, aunque a Ricimero también lo nombra como patricio romano y le encarga a él mismo la tarea de gobernar Italia en su nombre. Probablemente el emperador León hizo esto porque él también llegó al poder recientemente, por la muerte de su antecesor Marciano, pues primero tiene que centrarse en consolidar su delicada posición como emperador de Oriente, y lo mejor que puede hacer es recompensar a los generales victoriosos de Italia con títulos para intentar ponerlos de su lado, creando a sus nuevos aliados en el occidente para contrarrestar el peso que tienen sus enemigos y rivales en el oriente. Corre el año 457. Ricimero y Mayoriano tienen el reconocimiento del Oriente para gobernar el imperio, o lo que queda de él, Italia e Iliria, una región que es conocida también como Dalmacia. El norte de la Galia se considera como parte del imperio, pero sus gobernantes no aceptan a Ricimero y a Mayoriano. Por su parte, Teodorico II controla un vasto territorio entre la Galia Central e Hispania, donde los suevos también se encuentran asentados en el noroeste. Los vándalos controlan el norte de África y los burgundios controlan una gran parte de lo que era la Galia Oriental. Los francos siguen en la región que está al noreste de la Galia, y en el sureste de Britania ya se han asentado los primeros reinos anglosajones. El que tiene mayor posibilidad de ascender al trono es Mayoriano, porque es el que nació en Italia. En cambio, todo el mundo sabe que Ricimero es de sangre bárbara, y es alguien muy ambicioso que juega a ser un general romano. Así es como lo ven muchos romanos, como alguien que solo quiere los títulos y está detrás del poder, no alguien que busca la gloria de Roma. De hecho, ni siquiera es un mestizo romano, y para los romanos es un mestizo bárbaro, razón por la que le es imposible que algún día pueda ostentar el trono imperial. Otro general romano poderoso es Egidio, amigo cercano de Ricimero y Mayoriano. Los tres son leales al imperio, a su manera, y son aliados por el momento. Por ello es que los generales planean nombrar a Egidio como Magister Militum per Gallias y enviarlo a suelo galo con la misión de restaurar el control romano, lo cual no será nada fácil porque la Galia está repleta de pueblos bárbaros. Otro pueblo germánico que intenta aprovechar el caos político y el debilitamiento del imperio es el pueblo de los alamanes, otro de los pueblos germánicos que está bastante romanizado, y sus guerreros invaden Raetia en busca de botines, pero son derrotados por un oficial de Mayoriano, Burco, en la batalla de Campi Canini. Ricimero y Mayoriano van a actuar por su cuenta, sin el permiso de Constantinopla, y van a usar esta reciente victoria para ganar apoyos políticos.
Desde Raetia, Mayoriano viaja hacia Roma, siendo ensalzado y alabado en cada ciudad italiana por la que pasa. Es aclamado como el vencedor contra los bárbaros alamanes invasores y es proclamado como emperador en abril. Los vándalos vuelven a invadir el sur de Italia. Esta vez desembarcan en la región de Campania, aunque Mayoriano los recibe con su ejército y los aplasta cerca de Sinuesa, pero mientras persiga a los vándalos que vuelven a sus naves, el hermanastro del rey Genserico acaba siendo asesinado. Entendiendo la gravísima situación del imperio, Mayoriano combate con total dureza cualquier tipo de corrupción. Ya no hay tiempo para grandes males que puedan debilitar a Roma. Se deshace de la aristocracia corrupta y de los políticos corruptos. Entonces, al cabo de unos meses, logra que las arcas imperiales pasen de números rojos a números verdes, lo cual utiliza en buena parte para reclutar un potente ejército romano, pero repleto de mercenarios bárbaros: alanos, gépidos, godos, rugios, suevos, hunos, burgundios y escitas. Y Mayoriano también decide utilizar el dinero recaudado para empezar la construcción de una flota en las costas italianas que sirva para invadir el norte de África y recuperarla de manos de los vándalos. Un poderoso general romano llamado Marcelino se proclamó hace unos meses como el gobernador de Dalmacia porque no reconocía el ascenso de Mayoriano en Italia, pero ambos llegan a un acuerdo de paz y Dalmacia vuelve a control imperial. Marcelino se pasa al bando de los generales romanos que pretenden revivir la vieja gloria del Imperio Romano. Mayoriano consiguió estabilizar las finanzas y con ello dispone del dinero suficiente para reclutar a su propio ejército de mercenarios bárbaros, con el objetivo principal de proteger Italia de las invasiones de otros bárbaros, pero también de empezar un nuevo proyecto: el de recuperar los territorios perdidos en el occidente, especialmente la rica provincia de África, esencial para el suministro de alimentos del imperio y para la economía. El principal problema que tienen los romanos para reconquistar el norte de África es que ahora no cuentan con una flota, aún está en construcción, y la que siempre tuvieron fue robada por los vándalos del rey Genserico hace muchos años. Y no solo eso, sino que han construido nuevas naves, por lo que derrotarlos vía marítima no es una opción. Por el momento solo queda vencerlos por tierra, apoderarse de su propia flota, o bien esperar a que los italianos terminen la construcción de la flota romana. Con una incursión naval descartada, Mayoriano y su ejército deben llegar a África por tierra y primero tienen que pasar por la Galia e Hispania, territorios controlados por reyes bárbaros. Mientras Ricimero se queda a cargo de la seguridad de Italia, a finales del año 458, Mayoriano cruza los Alpes con un ejército muy potente y bajo su mando hay dos generales, Egidio y Nepociano. Este ejército marcha a través del sur galo hasta que se topa con el ejército de otro poderoso rey bárbaro, el de Teodorico II, el mismo que intentaba controlar Italia a través del emperador títere Ábito. A esta altura, el rey de los visigodos es tan poderoso como cualquier general romano, y su ejército también lo es, pero al parecer no lo es lo suficiente como para vencer a Mayoriano, porque Teodorico y sus guerreros visigodos sufren una aplastante derrota en la batalla de Arelate, forzando a los visigodos a retroceder de nuevo y abandonar sus conquistas en el sur galo. No se sabe mucho sobre esta batalla, pero es muy probable que la derrota de Teodorico haya sido extremadamente brutal y sus pérdidas de soldados muy elevadas, porque tuvo que aceptar un tratado de paz muy desfavorable, teniendo que devolver al imperio los territorios galos e hispanos que había conquistado anteriormente, además de aceptar que el territorio godo solo quedaría reducido a la Aquitania y tiene que aceptar ser federado de Roma, tal y como su pueblo godo lo era anteriormente. Mayoriano coloca a uno de sus generales a cargo de Hispania, a Nepociano, y con el camino que transita el sur de la Galia e Hispania asegurado, tiene una vía segura para ir al norte de África, pero decide que los vándalos tendrán que esperar su turno, porque primero quiere luchar contra los burgundios, que también invadieron territorio galo más allá del que su estatus de federado les otorgaba.
Los romanos cruzan a través del valle del río Ródano y se encuentran a los burgundios cerca de Lugdunum. Los derrotan y los expulsan al noreste, recuperando así parte de la Galia central. Mayoriano también decide no castigar a los traidores de la aristocracia galorromana por ponerse de parte de Hábito. En cambio de eso, les perdona la vida a cambio de asegurar su lealtad. Así es como se asegura la paz, y pone a su otro general, a Egidio, a cargo de la Galia bajo el título de Magister Militum per Gallias. Mezclando sus victorias en batallas con una astuta diplomacia, Mayoriano recuperó el control de gran parte de la Galia y casi toda Hispania para el Imperio Romano Occidental. Y lo más increíble de todo es que lo hizo en muy poco tiempo, mucho menos que los generales antecesores que también se propusieron recuperar el Imperio Romano Occidental durante el turbulento siglo V. Ahora sí que ha llegado el turno de los vándalos. Los romanos tienen que recuperar el norte de África porque con esta región el imperio recuperará una importante fuente de ingresos y de alimentos. Para ello, Mayoriano le ordena al general Marcelino que vaya a Sicilia con su ejército de mercenarios bárbaros, mientras él mismo marcha a las costas del sureste de Hispania, donde tiene anclada la flota que había ordenado construir en Italia, en Portus Ilicitanus. Sicilia también estaba en manos de los piratas vándalos, pero Marcelino los expulsa y se establece allí para asegurarla al imperio, estando a la espera de las órdenes de Mayoriano, que aún no llega al puerto Ilicitanus porque decide quedarse en Hispania un tiempo más para recuperarla totalmente. Mayoriano sigue teniendo éxito. Entre los años 457 y 459 derrota a los bárbaros y hace acuerdos con otros, hasta que recupera casi toda Hispania para el imperio. Es el mejor general que los romanos han tenido después de la muerte de Flavio Aecio. Incluso Mayoriano ha logrado recuperar el territorio de Galicia, donde están los suevos, haciendo que estos bárbaros se conviertan en federados de Roma. Toda la península es devuelta al imperio y el general de Roma marcha hacia Portus Ilicitanus, preparándose para lo que podría ser la campaña de su vida. Obviamente esta campaña militar no es improvisada. Fiel al estilo romano, está meticulosamente planeada. Detrás de todo esto, no solo hay victorias militares y alianzas políticas, también hay una gran labor de inteligencia propinada por espías, infiltrados y mucha gente que actúa en las sombras, cuyo trabajo es recopilar todo tipo de información que sea útil sobre el terreno enemigo, sobre el ejército vándalo, sobre el rey Genserico y sobre la flota vándala. Obviamente el rey Genserico sabe perfectamente que es el turno de su reino. Las hazañas del general Mayoriano no han pasado desapercibidas y por ello intenta negociar con él. Sin embargo, el general romano rechaza todo tipo de propuesta, alegando que su reino es un reino pirata y que pertenece únicamente a Roma. Los vándalos fortifican todo su reino, lo que los romanos llamaban como Mauritania Cisariensis, y ponen naves a patrullar porque creen que los romanos atacarán por allí, por el mar. Todo parece encaminado a una única contienda naval, los romanos contra un ejército bárbaro romanizado, una contienda que sería muy pareja. Sin embargo, todo cambiará gracias a un golpe maestro que será propinado por los espías de Genserico. Los hombres de Mayoriano se meten a través del estrecho de Gibraltar, buscando aliados, sobornando a los enemigos de los vándalos y encontrando todo tipo de apoyos para hacer que el desembarco sea un éxito. A pesar de que los romanos planearon muy bien y con sumo cuidado todo esto, los vándalos logran de forma muy astuta meterse en las redes romanas, sobornando a los rivales políticos de Mayoriano, creando traidores en el mismo acto, y consiguen de esta manera sabotear la flota romana durante la noche, produciendo un gran incendio que la deja destruida en gran parte, además de que muchas naves son capturadas y sumadas a la poderosa flota de Genserico. Inesperadamente todo se vino abajo.
El proyecto de reconquistar el norte de África fracasó sin siquiera luchar contra los vándalos, y Mayoriano se ve obligado a volver a Italia por tierra. Una derrota que significaría su propia perdición, algo que sus enemigos no van a dejar pasar. Si Mayoriano hubiera desembarcado en África y hubiera vencido en batalla a los vándalos, la historia podría haber sido completamente diferente. Quizás se podría estar hablando del romano más famoso de la historia, aquel que salvó al imperio, pero la realidad fue muy diferente, y si bien Mayoriano empezó muy bien su campaña, reconquistando grandes extensiones de territorio, tuvo la mala suerte de que Genserico lo superó estratégicamente, y a esta altura es una derrota imperdonable. Mayoriano emprende una marcha de nuevo hacia la Galia, asentándose en Arelate. Pero en tiempos tan difíciles, un emperador no puede ni siquiera tener una sola derrota, y se lo van a hacer pagar a Mayoriano, o esa es la historia que se contó. De hecho, tiene algo de esto, aunque la realidad también es que el propio Ricimero es el que no lo ha perdonado por intentar marginarlo del poder y de su campaña reconquistadora. En Italia, Ricimero se ha aliado a todos aquellos aristócratas y políticos que se oponen desde un inicio a Mayoriano, pues ya demostró que quiere ejercer como un verdadero emperador y quiere realmente restaurar al imperio, unas intenciones que chocan con los intereses de muchos aristócratas poderosos que se han vuelto muy poderosos con la pérdida del poder de un emperador. Además, la mayoría de ellos son extremadamente corruptos, algo que Mayoriano también deseaba erradicar. La enemistad entre Mayoriano y Ricimero empezó a surgir cuando aparentemente Mayoriano comenzó a aislar a Ricimero del poder, actuando como un único gobernante, como un verdadero emperador romano, siendo que Mayoriano y Ricimero ascendieron al poder ayudándose mutuamente. Ascendieron como aliados, y Ricimero toma muy malas actitudes de su viejo amigo, lo siente como una traición. Por su parte, Mayoriano no sospecha nada de su viejo amigo. No sabe que su amigo se siente traicionado. De hecho, lo dejó al mando de Italia, pero no se da cuenta de que el propio Ricimero se ve a sí mismo como el que manda, no al revés. Ricimero cree que solo lo dejó convertirse en emperador porque él mismo no iba a ser aceptado por la élite romana. En Arelate, el emperador no tiene idea del complot en su contra. Sabe que tiene muchos rivales, pero no tiene razones para sospechar de su amigo Ricimero. Por lo tanto, comete el error de disolver su ejército para enviarlo a distintas partes del imperio recuperado, así lo puede mantener bajo control. Es entonces que marcha hacia Roma junto a sus guardias para gobernar, para implementar sus reformas de restauración y recuperarse para volver a enfrentar a Genserico más tarde. Ricimero se entera de la vuelta de su viejo amigo, reúne a sus propios guardias imperiales y cabalga con sus hombres para interceptarlo. Antes de entrar en Italia, en un camino boscoso, los soldados de Ricimero le hacen una emboscada a Mayoriano, quien termina siendo capturado, destituido de su cargo, golpeado y brutalmente torturado, hasta que una semana más tarde, su cadáver decapitado es encontrado junto a un río. Muchos recuerdan a Mayoriano como el verdadero último romano, el último de los romanos de Occidente que recuperó gran parte del imperio perdido, el último restaurador del imperio romano. La reconquista del occidente de Mayoriano fue veloz. Sus victorias y su diplomacia fueron decisivas a la hora del éxito, pero tan rápido como se recuperó el control de grandes extensiones de territorios, así de rápido se perderán. Ahora se puede ver claramente quién es el que de verdad estaba ejerciendo el poder en las sombras: Ricimero. Actúa como un gobernante oculto detrás del trono. Elige a alguien para que ocupe este cargo, sabiendo perfectamente que él no será aceptado por su sangre bárbara. Pone a uno de los miembros de la corrupta aristocracia con la que se alió y pretende que sea su emperador títere. Y lo más increíble de todo es que no será la última vez que lo haga.
Si te ha gustado el video, podés escribir tu opinión en la caja de comentarios, darle me gusta al video o compartirlo. Te deseo buen día o buenas noches.